Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos a una sesión más de McGraw-Hill. En esta ocasión tenemos la sesión de cultura organizacional, diferenciación y desarrollo a través de la inteligencia emocional corporativa. Y antes de pasar a presentarles, a cederle que diga el micrófono a Carolina, déjenme contarles un poco de su experiencia. Carolina Hernández es licenciada en comunicación. Es CEO de identidad organizacional, directora de la certificación y coaching para el desarrollo del capital humano en las organizaciones, es coach profesional senior certificada en ASESCO, licenciada en comunicación de empresas, más de 15 años como consultora de empresas en interim, manager de cultura, bienestar y personal, y más de 15 años como fundadora y conferenciante en diferentes empresas, escuelas o universidades, y actualmente cursa la licenciatura de antropología en la UOC, Universitat Horta de Cataluña. Pues muchas gracias, Carolina, por brindarnos esta ponencia que estás a punto de dar y por el tiempo que nos brindas. Pues muchas gracias a vosotros, Eric, por la invitación. Es un placer compartir esta tarde con vosotros. Y bueno, si sales de compartir pantalla, efectivamente, así puedo compartir la presentación y comenzar. Y bueno, bienvenidos a todos y espero que os guste lo que os voy a contar y que sobre todo, que pueda aportaros cosas en vuestro día a día profesional, que es lo que más me gustaría de todo. Como decía, dar especialmente las gracias a McGraw-Hill por esta invitación, porque bueno, pues es una oportunidad la que nos ofrece la tecnología y estos momentos que estamos viviendo para compartir cosas en puntos geográficos muy distantes que quizá en otros momentos no podríamos compartir de la misma manera. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bien, y me gustaría comenzar hablando de, antes de empezar, de entrar en materia con la cultura y la inteligencia emocional, que son las dos cosas que luego comentaré, me gustaría hacer un preámbulo y una reflexión sobre cuál es el reto de la educación en el siglo XXI, porque realmente la educación tiene unos retos muy importantes y todas aquellas organizaciones que se dediquen a la educación tienen un reto muy importante por delante, porque los centros educativos son el inicio de la educación de toda persona y donde empieza la carrera del conocimiento, que luego en las universidades se consolida como centros de transformación de esa educación. Y por último, en las empresas, como centros de profesionalización de todo lo que la persona ha ido aprendiendo a lo largo de su vida. Y las empresas, como cualquier tipo de organización, considero y observo que también tienen una función muy importante dentro de la educación, porque las mejores empresas son aquellas en las que las personas que trabajan en ellas y salen de ellas salen siendo mejores personas y mejores profesionales, con lo cual también las empresas tienen una importante parte de educación de las personas. Como decía, la educación va a tener un papel crucial en las próximas décadas porque ya vemos cómo está el panorama mundial y nuestros futuros políticos, nuestros futuros empresarios, nuestros futuros directivos se están formando en estos momentos en los centros escolares y las universidades de todo el planeta, con lo cual el papel de la educación va a ser absolutamente crucial en las próximas décadas. Pero aún así, me gustaría hacer un nombramiento, recordar que no podemos olvidarnos de nuestros orígenes, no podemos ni debemos olvidarlo. Y aquí, bueno, traigo 4 culturas que quizá han sido muy importantes, aunque hay otras que también lo han sido a lo largo de nuestra historia como civilización. Pero, por ejemplo, en América, el lugar que conocéis muchos de los que estáis al otro lado de la pantalla perfectamente, disponemos de una grandísima cultura que es la cultura inca, donde confluyeron todas las culturas preincaicas, de cuyos datos existen desde hace 17.500 años. O sea, si nos ponemos a pensar, el hombre ya poblaba el planeta hace miles de años y ha ido dejando su legado a lo largo de toda su historia y es algo que no debemos, como decía, ni podemos olvidar.
La cultura maya en México data de una existencia de en torno a 4.600 años. También tenemos en África, en otro lado opuesto del planeta, la cultura egipcia, que data de más de 5.000 años de existencia. Y en Europa, donde van confluyendo culturas que vienen de la parte egipcia, los sirios, asirios, desembocan primero en la cultura griega y posteriormente en la cultura romana, que tienen entre 3.100 y 2.000 años de historia. Entonces, esto debemos tenerlo como un referente de dónde venimos y no olvidarlo nunca, porque realmente todos nuestros sistemas actuales están fundamentados en parte de nuestra historia antigua. Estos son, me apetecía traeros y mostraros ciertos recuerdos de mi vida, porque he tenido la grandísima posibilidad de visitar esos lugares de los que hablaba. Y esto, por ejemplo, son las paredes de Machu Picchu, que a mí me transmitieron algo muy especial a nivel energético. O aquellos recuerdos que me traje de representaciones de cuacos de la cultura inca, o por supuesto un viaje que hice maravilloso a Egipto, donde se pueden ver detrás las pirámides. En Grecia también tuve la posibilidad de estar y conocer los lugares donde se fundamentó la filosofía, con la que todavía seguimos compartiendo muchas cosas, y también bueno, el inicio de lo que consideramos hoy democracia, ¿no? Y por supuesto aquí aparece mi familia, que he tenido la posibilidad, por fortuna, de viajar con ellos también a lugares. Roma es una de mis ciudades preferidas del mundo y realmente, bueno, pues he viajado varias veces a ella y tengo muchos recuerdos ahí. La verdad es que cada vez que voy aprendo cosas nuevas acerca de la cultura que nos ha transportado hasta aquí. Bien, dicho esto, considero que no podemos dejar atrás, como he dicho, la filosofía griega o las megaconstrucciones egipcias o la potencia cultural que nos transmitieron culturas como los incas o los mayas. En cuanto al papel importante de la educación, al papel crucial de la educación, todas las civilizaciones, todas las sociedades están construidas en torno a historias y a mitos. Entonces, el papel de la educación, de las universidades, de los centros escolares, incluso de las empresas, es tan importante que dependerá de las historias que les contemos a nuestros alumnos de hoy para que en el futuro puedan crear una realidad u otra. No sé si lo llegamos a captar, pero tenemos, la gente que educamos tenemos un papel absolutamente importante en el desarrollo y en el desarrollo de la persona, en el desarrollo del juicio crítico de la persona, y en función de lo que les contemos vamos a ser capaces de generar unas sociedades u otras. Porque ellos, las sociedades actuales, están obligadas a asumir dos retos, una serie de retos que son inmediatos, y hay dos que son verdaderamente importantes, como son el cambio climático o, por ejemplo, el desarrollo ético de la inteligencia artificial, algo que está muy en boga y que realmente van a tener que afrontar las generaciones que están ahora mismo evolucionando. El objetivo es claro y es así de duro: evitar el colapso de la civilización humana. Imagínense la importancia que tienen las organizaciones educativas en las próximas décadas. Va a ser una labor crucial y espero que esta reflexión pueda aportar valor a todo el trabajo que se hace en esas organizaciones educativas. Pero realmente tenemos que transformarnos, porque vivimos en un mundo VUCA, en un mundo, en un entorno que se caracteriza por una serie de aspectos que hasta ahora nunca habíamos vivido. Y para ello quisiera presentarles primero este vídeo y después comentar un poquito al respecto de él.
Bien, creo que expresa bastante bien este vídeo, aunque estaba pensado, quizá está más orientado al mundo de los negocios, pero define lo que estamos viviendo, no solo todos los tipos de organizaciones existentes en el mundo, sino también todas las personas que vivimos en el mundo, ¿no? Además, si esto ya se hablaba hace un tiempo de este entorno VUCA en el que vivimos, la pandemia ha venido a dejarnos claro que la incertidumbre está presente en todas nuestras vidas, que vivimos en un mundo extremadamente rápido gracias por efecto de la tecnología. La tecnología ha hecho que que todo evolucione hiper rápidamente. Solo hay que ver las vacunas que ya se están gestando y que están a punto de salir al mercado y que se están realizando en un tiempo récord si todo sale bien. Además, es un mundo muy complejo al que le afectan multitud de aspectos, multitud de cuestiones, y eso afecta en la toma de decisiones diaria. Y por supuesto también es un mundo ambiguo porque toda esta velocidad, toda esta incertidumbre y toda esta complejidad nos dificulta cómo interpretar los acontecimientos que ocurren en el día a día. Este entorno VUCA nos trae además un montón de infoxicación, que es un exceso de información, donde a veces viene desde el exterior y en otras ocasiones existe desde el interior o a través de la rumorología, desde el interior de las organizaciones o a través de fakes, de las famosas fake news que todos estamos cansados, podría decir, de ver y que nos obligan a las personas que nos dedicamos a la educación a fomentar cada vez más el desarrollo de un juicio crítico en la persona. Es un reto, ¿no?, también que tiene la educación, alentar a los alumnos a que investiguen y a que hagan su juicio propio acerca de todo la información que reciben. Además, todo este mundo tecnológico y con la pandemia como acelerador de todo lo que está ocurriendo, nos ha llegado una realidad digital impuesta que podemos negarla o podemos utilizarla, ¿no?, como estamos haciendo en este momento. Todas las cosas tienen su punto negativo y su punto positivo, pero está ahí y vamos a tener que convivir con ello. Esta realidad digital impuesta nos lleva hacia el teletrabajo, la teleformación, como hemos visto que tenemos que hacer en estos últimos meses que hemos vivido y de momento hasta que todo pase, pero lógicamente van a ser aspectos que se van a quedar entre nosotros porque, por ejemplo, las reuniones que antes se realizaban de manera presencial, todo esto que está ocurriendo y toda esta aceleración que se ha producido provoca que nos planteemos que hay veces que podemos hacer reuniones virtuales que sustituyan a las reuniones presenciales y que además contribuyan a esa sostenibilidad del planeta que tanto necesitamos cuidar. Y bueno, en medio de esta situación nos toca vivir a todos, ¿no? O sea, es complicado. Así que, ¿cómo se pueden enfrentar a este presente que ya vivimos las organizaciones actuales? Y bueno, si tenemos en cuenta que puede haber fábricas, edificios de oficinas, empresas, edificios, administraciones públicas o universidades, como organizaciones diferentes, al final todas ellas tienen elementos comunes. ¿Y cuáles son esos elementos comunes? Bien, pues esos elementos comunes son aquellos que no responden a la pregunta ¿qué hacemos?, sino que responden a la pregunta ¿cómo lo hacemos? Y son los elementos intangibles de una organización. Nosotros en identidad organizacional hemos determinado, y bueno, ya os pasaré el enlace para que podáis hacer algún cuestionario sobre cómo están los elementos intangibles de vuestra organización, cómo los percibe la gente. Nosotros hemos establecido 12 elementos intangibles que empiezan por la cultura y el estilo, que es la base de todo, como ahora veremos, y luego pasan por la gestión del conocimiento, la comunicación dentro de la organización, el estilo de liderazgo, cómo se desarrolla el talento, cómo se realiza la gestión del cambio, cómo se fomenta la responsabilidad de cada colaborador o de cada alumno en su rol dentro de la organización, cómo estamos desarrollando la transformación digital.
cómo funcionan los equipos dentro de la organización, cuál es el compromiso de la organización con todos sus grupos de interés, cómo se genera bienestar y conciliación dentro de cada organización o cómo se desarrolla la responsabilidad social corporativa. Son 12 elementos, es mucho para tratarlo en profundidad, así que lo he dividido en 3 partes que aunan todos los intangibles que aparecen en esta rueda y que son estos tres pilares básicos: la cultura y el estilo, que por supuesto es el pilar fundamental; la innovación, que estaríamos hablando de los intangibles 2 y 8, gestión del conocimiento y transformación digital; y la inteligencia emocional corporativa, que curiosamente engloba todos los demás aspectos como la comunicación, el liderazgo, el desarrollo del talento, todos los demás que no están en los otros 2. Bien, pues como os decía, la cultura es la base de todo, ¿no? Es aquello que sobre lo que se fundamenta cualquier organización, y muchas veces no le prestamos la atención adecuada. Y muchas veces queremos elaborar un cambio cultural cuando ya ha pasado mucho tiempo y ya está establecido un tipo de cultura en la organización. Así que cuanto antes empecemos a prestarle atención, antes podremos descubrir cómo la cultura de cualquier organización es la fuerza centrífuga con la que se mueven las cosas dentro de la organización. Y yo, a lo largo de mi trabajo con las organizaciones, he podido descubrir cómo, cuando esa cultura es sólida, esa fuerza centrífuga que provoca la cultura se mueve a una velocidad que provoca que todas las personas que entran a formar parte de esa organización, si están adaptadas, si están alineadas con los valores y con la filosofía y el estilo de esa organización, empiezan a girar con esa fuerza centrífuga que tiene la organización. Pero en cambio, si están desalineados, imaginaros esos columpios, ¿no?, que estamos viendo de ese parque de atracciones. Si alguno empieza a desalinearse, empieza a votar o empieza a hacer cosas que van en contra de esos principios, de esos valores, de esa filosofía, de esa cultura, en definitiva, de la organización, veremos cómo entra en resonancia, y en muchos casos he visto cómo esas personas salen repelidas de esa organización porque no encajan. Con lo cual, imaginaros lo importante que es la cultura y trabajar la cultura dentro de la organización. Estudiando antropología, porque soy una apasionada de la educación y llevo años estudiando antropología porque creo que todo lo que me aporta la formación en antropología puedo utilizarlo en mi trabajo diario con las organizaciones. Descubrí que existían unos elementos comunes a cualquier cultura organizacional. Esos elementos son las creencias con las que se desarrolla una organización, los valores que tiene, por supuesto, las normas y también las sanciones. Es decir, cuando hay una norma dentro de una organización, si esa norma, que es compartida con todo el mundo, no se cumple, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Los símbolos concretos que pertenecen a cada organización, el idioma o el lenguaje propio de una organización, la tecnología que utiliza esa organización y, por supuesto, las emociones que se viven dentro de esa organización. Estos elementos, que vienen del estudio de las sociedades en la antropología, son comunes a cualquier tipo de organización, que no es más que la conjunción, o cada organización está compuesta por un conjunto de personas. Todos estos elementos lo que acaban provocando es que cada organización tenga unas señas de identidad. Supongo que muchos de los que están en este webinar sabrán lo que es esa imagen. Y una vez que has conocido eso, nunca más lo puedes olvidar. Se trata de las islas flotantes de los Uros en el lago Titicaca, en este caso en el lado peruano. Tuve la oportunidad de estar ahí y os puedo asegurar que cada vez que he visto una foto de esas islas hechas con la raíz de la totora, con todos los elementos hechos con la raíz de la totora, no puedo dejar de ver ahí las islas flotantes de los Uros. O cuando veo fotos de estas características, no puedo por más que irme a la cultura romana. Entonces, esto nos tiene que indicar que, si somos capaces de definir nuestras señas de identidad adecuadamente, podemos elaborar elementos diferenciales para tener una competitividad
más honesta y mejor en el mercado. Y esto nos hará desarrollar lo que yo llamo organizaciones con alma, porque si miramos a esta pirámide, que está basada en la pirámide de necesidades de Maslow, veremos que la parte inferior, que es la pirámide que está sobre la base, indica las cosas los aspectos que nos indicaba Maslow como importantes para el ser humano en una escala en la que íbamos ascendiendo mientras conseguíamos mejorar nuestro desarrollo a través de la consecución de esos escalones. Bien, pues en las sociedades del siglo XXI, donde ya hay momentos en que, por ejemplo, ahora con la pandemia, lógicamente hay personas que por desgracia van a moverse por la pirámide de abajo, ¿no? Y personas que a lo mejor están en una buena posición vuelven al nivel de supervivencia, porque esa pirámide no indica que cuando vas escalando llegas a un lugar y te quedas ahí, sino que te puedes mover. Pero en general hemos avanzado tanto, hemos evolucionado tanto como civilización, que se ha creado esta segunda parte de la pirámide, que es una pirámide invertida, donde ya nuestros valores o nuestras necesidades no tienen solo que ver con aquello que tiene que ver con nosotros mismos, sino también con aquello que tiene que ver con el bien común, con hacer cosas para los demás, como abrazar una causa, como contribuir en un proyecto común o en el mejor de los casos, como actuar por un bien mayor porque es el servicio a los demás. Y todo eso se ha ido generando a medida que la civilización ha ido desarrollándose. Con lo cual, os invito a que tengáis muy en cuenta esta pirámide, porque las organizaciones con alma se construyen desde la parte superior de la pirámide invertida. Bien, esto como un aspecto básico de la cultura, podríamos hablar muchísimo más sobre cultura, pero bueno, os doy unas pinceladas y quizá en el futuro, si alguien está interesado en conocer más, por supuesto puede contactar conmigo. Con respecto a la innovación, lógicamente vivimos en un mundo en que vamos tan rápido que estamos permanentemente innovando. Y para mí hay dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la innovación. Por supuesto, la creatividad. Es fundamental desarrollar la creatividad en nuestras organizaciones y además unirlo con una integración tecnológica, porque la tecnología está ahí y puede ser muy útil si trabajamos con ella de una manera alineada con los objetivos de nuestra organización. Con respecto a la innovación, me paro en estas dos cosas y paso al otro gran punto que tiene que ver con la inteligencia emocional corporativa dentro de las organizaciones. Bien, la gestión de personas, tanto en lo que tiene que ver con equipos de trabajo, tanto en lo que tiene que ver con alumnos en las aulas, es uno de los retos más complejos a los que se enfrentan las organizaciones del siglo XXI, porque nadie nacemos con un manual de comportamiento debajo del brazo y vivimos en una sociedad con tantos inputs, con tantos insights que nos llegan, que es muy complicado gestionar a las personas. Yo trabajo más en el mundo de la empresa y lo veo día a día, que los mayores retos a los que se enfrenta cualquier tipo de responsable de equipos, de mando intermedio o de directivo es con respecto a la gestión de las personas. Les cuesta mucho gestionar la emocionalidad, sobre todo de las personas. Porque es curioso, la competencia, estamos en un momento mundial en que la competencia hay que adquirirla, pero tenemos una cantidad de información a la que podemos acudir a través incluso de Internet, y la competencia es algo que se puede adquirir, pero la manera de ser de cada uno, la actitud con la que se enfrenta a la vida, eso una vez que está adquirido es mucho más difícil de cambiar. Hay un autor que a mí me gusta mucho, un autor contemporáneo, creo que Marisol, que está por aquí también, es una apasionada de este autor, que es Yuval Noah Harari, que ha escrito esos 3 libros fundamentalmente sobre nuestra civilización y sobre todo lo que estamos viviendo. Y él hablaba en una entrevista acerca de 2 habilidades que van a ser absolutamente fundamentales para las personas de nuestra sociedad, que son la inteligencia emocional y la estabilidad mental. Hablaba de estas dos, porque además en una cita que me encanta, decía: conócete a ti mismo porque el algoritmo ya te conoce bien. Se refiere lógicamente al algoritmo
pues de Google y de todas las empresas que hoy por hoy utilizan Big Data para ofrecer a los clientes de una manera personalizada los servicios que pueden consumir. Es decir, la tecnología nos conoce hoy por hoy mucho mejor que nosotros mismos, con lo cual hemos de entrar hacia adentro y conocernos mejor para adquirir esas habilidades de inteligencia emocional y estabilidad mental, porque son habilidades que nos van a ayudar mucho a desenvolvernos en nuestro entorno. Y lógicamente, si tenemos la labor de educadores, debemos también ofrecer la posibilidad a nuestros alumnos, a nuestros colaboradores, de que desarrollen esas habilidades para que sean mejores personas y mejores profesionales y, en definitiva, más felices, con lo cual aportarán mucho más allá donde estén. Con respecto a la inteligencia emocional, en el World Economic Forum, en el último fórum que realizó esta organización, el informe Davos determinó que la inteligencia emocional pasaba a jugar un papel absolutamente fundamental en las habilidades más demandadas del siglo XXI. Y si os dais cuenta, en el 2015 ni aparecía, y de cara a las habilidades del 2020 aparece en el 6º lugar. Con lo cual, todos los grandes influyentes en nuestra sociedad están determinando que esa faceta humana de la inteligencia emocional debe ser desarrollada, porque va a ser muy importante en los próximos años y en las próximas décadas. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar la inteligencia emocional a nivel corporativo? Muchos de vosotros probablemente sabréis y conoceréis que la inteligencia emocional se fundamenta en esa gestión emocional que se basa en reconocer las emociones físicamente en el cuerpo de cada uno. Toda emoción tiene una representación fisiológica en nuestro cuerpo. Una vez que la hemos reconocido, para identificarla, lo que debemos hacer es comprenderla para adaptarnos, para utilizarla en nuestro propio beneficio en cualquier situación que nos acontezca en la vida. Y de esta manera, a través del reconocimiento y de la comprensión de la emoción, podremos llegar a regular nuestras propias emociones. Nunca hablo de control emocional, siempre hablo de gestión emocional, porque el control tiene para mí una pega, y es que cuando controlamos, al final llega un momento en que podemos explotar. Y sin embargo, la gestión consiste en el análisis interior de cómo están funcionando las emociones dentro de mí para poder regularlas adecuadamente, y a través de mi regulación emocional voy a poder regular las emociones de los que tengo a mi alrededor, sean equipos, sean amigos, sean alumnos, sea quien sea. Pero tengo que hacer primero un ejercicio interior personal de reconocer y comprender mis emociones y poderlas regular adecuadamente, para poder regular las de los demás y guiarles en esa gestión emocional tan importante en nuestra época. Solo podremos gestionar emocionalmente a los demás si antes hemos realizado una adecuada gestión emocional intrapersonal, primero nosotros y después a los demás. Es muy importante trabajar el autoconocimiento, la gestión emocional está dentro del autoconocimiento, para poder manejarnos mejor en esta sociedad tan compleja. Y además, la inteligencia emocional es un elemento intangible que, curiosamente, lo que hace es cohesionar a los equipos de la organización. Porque una vez que yo soy capaz de regular mis propias emociones, y además me he ocupado de que todo el mundo sea capaz de regular sus propias emociones, el entorno que se crea es mucho más positivo, mucho más creativo, mucho más potenciador, y lo que hace es cohesionar a los equipos, por muy heterogéneos que estos equipos sean. Así que, bueno, ¿cómo podemos desarrollar la inteligencia emocional corporativa? Quiero dejaros aquí 3 cosas que podéis hacer. Hay muchísimas más que se pueden hacer, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y os quiero dejar aquí 3 cosas que podéis hacer. Últimamente estoy trabajando mucho los modelos de relación humana, porque me parece súper importante, y además, como decía el vídeo que hemos visto sobre los entornos VUCA, tenemos que pensar en un concepto sistémico de las organizaciones. Con lo cual, los modelos de relación son la forma en que se interrelacionan las personas o los grupos dentro de cualquier organización.
Entonces, lógicamente, si es la forma en que tenemos que relacionarnos, digamos que es la base de cualquier interacción. Con lo cual, trabajar sobre ellos es muy útil para generar entornos saludables. Quiero que hagamos una reflexión. El modelo de relación se crea sí o sí, siempre se crea. Entonces tenemos dos opciones. O lo trabajo desde el principio, es decir, imagino un modelo de relación que quiero tener con mi compañero, con mi colaborador, con mis alumnos, y lo trabajo para conseguir ese modelo de relación que deseo, o no lo trabajo y entonces el modelo de relación se va a crear, porque siempre se crea un modelo de relación cuando interacciono con otra persona, pero se va a generar de una manera natural. ¿Esto qué quiere decir? Que transcurrido un tiempo de esa relación, ese modelo de relación me puede gustar o no me puede gustar. Con lo cual, tengo la opción de no trabajarlo o tengo la opción de trabajarlo. Mi propuesta es que se trabaje, porque en las amistades nosotros podemos elegir si estamos con una persona o no, pero en las organizaciones no podemos elegirlo. Con lo cual, si trabajamos esos modelos de relación, lo que vamos a conseguir son relaciones más saludables. Ahora bien, ¿cómo se trabajan esos modelos de relación? Pues bien, yo he determinado que tenemos 5 fases para trabajar ese modelo de relación. En la primera fase lo que debemos hacer es definir el tipo de comunicación que deseamos fijar en ese modelo de relación. O sea, cómo quiero que sea mi comunicación con esta persona, con este grupo de personas, de aquí a un tiempo, 3 meses, un año, y definirlo. Definir los elementos que quiero que contengan. Pues quiero que sea una relación basada en el respeto, donde haya proactividad y me puedan preguntar de manera natural. Definir los elementos que quiero que se conformen en esa relación que estoy creando. En segundo lugar, lo que propongo es utilizar, por supuesto, la empatía para comprender a la otra persona, porque es imposible crear un modelo de relación solo con aquello que yo quiero. Tengo la obligación de entender cómo funcionan los mapas mentales de la otra persona, y eso solo lo haré a través de la empatía para comprender a esa otra persona y poderle ofrecer un modelo de relación que vaya a aceptar de una manera sencilla. Además, en el tercer punto, propongo utilizar la asertividad para poner los límites que no se desean traspasar. Es decir, la asertividad me permite determinar cómo me voy a comunicar con la otra persona sin hacerle daño, sin dañar a la otra persona. Con lo cual, la asertividad me va a servir para poner los límites de donde las líneas rojas, ¿no? De ese modelo de relación, para que no se produzcan y no me lleve a un modelo de relación no deseado por mí. Entonces, en este sentido, la asertividad es una herramienta súper importante. En el cuarto punto, fijaros, lo que propongo es ser perseverante en los 3 puntos anteriores, porque lo que necesitamos es generar un hábito. Un modelo de relación al final se basa en un hábito, con lo cual lo que necesitamos es generar ese hábito. Y lo que necesitamos es generar ese hábito de la manera que queremos generarlo, con lo cual en el cuarto punto tengo que ir revisando los 3 puntos anteriores para poder definir el modelo de comunicación, para poder asentar el modelo de comunicación y el modelo de relación que deseo tener. Y en el quinto punto es ir contrastando si el modelo de relación está alineado con mi estilo y el estilo de la organización al que pertenezco, porque lógicamente cuando estamos dentro de una organización, esos modelos de relación deberían ir alineados con el estilo de la organización para que se genere un buen clima y relaciones, como decía, saludables. Bien, dicho esto, además hay otro punto dentro de la inteligencia emocional que puedo utilizar para desarrollar la inteligencia emocional corporativa, y es cómo trabajo la comunicación horizontal en lo que se refiere a la comunicación de necesidades, porque todos en un entorno de trabajo lo que necesitamos muchas veces es contar con los demás para determinadas cosas, con lo cual se establece una comunicación horizontal en el que debo tener muy en cuenta la empatía para saber cómo debo plantearle las cosas a la otra persona, la asertividad para tener los límites de mi comunicación bien establecidos, además la escucha para entender qué es lo que
pueden darme o necesitan de mí y, por supuesto, una claridad y concreción del mensaje que me va a ayudar a que mi mensaje sea trasladado de la mejor manera posible y de la manera en que yo he elaborado ese mensaje, de la manera en que yo he percibido ese mensaje y se lo traslado a los demás. Entonces, esa comunicación horizontal es fundamental también dentro de la inteligencia emocional corporativa. Y por último, también a través de cómo gestionar personas, ¿no? Y aquí también he reflexionado sobre los 6 puntos que son importantísimos a la hora de gestionar personas, porque esto me va a dar una gestión emocional adecuada de las personas. En primer lugar, escuchar para generar confianza en mi colaborador, en mi alumno. En segundo lugar, comunicar siempre de manera clara y concisa. En tercer lugar, dar feedback, un feedback positivo, de cosas que puede mantener esa persona porque las hace bien, de cosas que puede potenciar porque apunta maneras pero todavía no lo hace adecuadamente, y por supuesto de cosas que puede mejorar para convertirse, para desarrollarse mejor y para convertirse en una mejor versión de sí mismo. Después también consensuar tareas, responsabilidades y objetivos. Por supuesto, guiar siempre y acompañar a la persona, porque si no, se pueden sentir solos y olvidados, y esto no es positivo para la generación o para el desarrollo de la inteligencia emocional corporativa. Y por supuesto, en el último punto, pero no por ello menos importante, porque es súper importante supervisar y medir resultados. En el ámbito de la educación se hace permanentemente con los exámenes, con las pruebas de control, pues en cualquier tipo de organización también se debe realizar esta supervisión y medición de resultados, para los cuales hay herramientas como la evaluación del desempeño y otras muchas más. Bien, al final las emociones se contagian, es inevitable. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver la película Del revés en castellano, Inside Out en el título en inglés, donde bueno, pues se ve perfectamente cómo funcionan las emociones dentro del ser humano, ¿no? Y las emociones se contagian, es inevitable. Si nosotros estamos alegres o airados o tristes, lo vamos a contagiar a nuestro alrededor, con lo cual cuanto más trabajemos esa gestión emocional, esa inteligencia emocional dentro de la organización, emociones más potenciadoras se podrán contagiar dentro de ella. Deberíamos reflexionar en este punto sobre qué emociones están fluyendo en nuestras organizaciones en estos momentos, analizarlo para elaborar cómo podemos cambiarlo en aquellos puntos en los que no nos gusten las emociones que están fluyendo en la organización. En este vídeo, que es un vídeo empresarial, a mí me llama mucho la atención cómo se trabaja la inteligencia emocional unida a la responsabilidad social corporativa. Se trata de una empresa española que se llama Campofrío, que sufrió un incendio en una de sus centrales en Burgos, y todos sus trabajadores tuvieron que ir, lógicamente, temporalmente a la calle. Pero fijaros, esa gravísima situación, cómo la canalizaron desde la empresa, y mirad lo que construyeron. Un incendio arrasa la fábrica de Campofrío en Burgos, porque más de 1000 familias dependían económicamente de esa fábrica. 1500 empleados de esta fábrica de Campofrío se enfrentan ahora a un futuro incierto. Hola, Dolores González. ¿Y esto? Un ladrillo. Hola, Juan José. El pasado 16 de noviembre... Fue uno de los días más tristes de mi vida. Y sé que para ti también. Ese día vi cómo las llamas arrasaban tu fábrica, mi fábrica. Ese día nuestros trabajos, nuestros sueños y nuestras vidas se redujeron a cenizas. Pensarás, y aquí viene el ladrillo que me dan junto a esta carta. Hoy sabemos que el secreto de las construcciones romanas Es que sus ladrillos contienen ceniza, lo que les hace más sólidos y más duraderos. Por eso hemos recogido las cenizas de nuestra vieja fábrica. Y con ellas hemos hecho una nueva serie de ladrillos. Uno de ellos es el tuyo.
Esta carta es también una invitación para que vengas a colocar tu ladrillo el día que empiece la construcción de la nueva fábrica. Donde tendrás tu puesto de trabajo. Una fábrica que se habrá levantado con la ceniza de la anterior. Y el apoyo de todos, lo que la hará indestructible. Indestructible. Firmado Pedro Albé, presidente de Campofrío. Como muy esperanzador, lo veo, no sé, para toda la gente que se ha quedado sin trabajo y... La primera piedra se va a colocar. Prometió a devolverle sus trabajos. Mariano Rajoy se ha comprometido a acudir a la inauguración de la nueva fábrica. Campofrío es un ejemplo de cómo se superan las dificultades. Os reconozco que he visto este vídeo decenas de veces y aún al verlo me sigo emocionando porque realmente es una forma de tratar una desgracia de una manera impecable. Está claro que puede haber también un componente de marketing y comunicación, pero independientemente de eso, me parece excepcional cómo se ha tratado la situación que vivieron, ¿no? Además, si os dais cuenta, ha hecho alusiones, ¿no? Otra vez a la cultura romana a través de cómo se construían, ¿no? Las construcciones romanas y la importancia de esas cenizas, ¿no? Al final, todo este desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones lo que nos lleva es a desarrollar organizaciones con consciencia. Organizaciones que tienen diferentes niveles de consciencia y nosotros proponemos un recorrido en el que se llegue a ese último círculo, el círculo de la derecha que está representado en esta infografía, que son las empresas saludables, socialmente responsables, donde se produce mucha interrelación, donde se trabajan causas solidarias, donde la cohesión de los equipos es muy alta, donde la inteligencia colectiva, el bienestar emocional, los flujos de trabajo y el bien común están absolutamente integrados dentro de la organización. Porque solo los intangibles provocan la elección de lo diferente. Con lo cual, cuando un alumno tenga que elegir un centro educativo o una persona tenga que elegir una empresa para trabajar, lo estoy viendo hoy en las selecciones de personal. Hay muchos elementos intangibles que ya tienen en cuenta para seleccionar la organización en la que quieren estar. Así que os invito a que desarrolléis todos estos elementos intangibles porque son los que os van a provocar, por un lado, un excelente clima laboral interno donde se puedan conseguir retos con una mayor facilidad y van a provocar que las personas os elijan como organización. Espero haberos aportado cosas prácticas que podáis poner en marcha en vuestras organizaciones y muchas gracias por esta oportunidad de presentaros, bueno, pues mis ideas y mi trabajo diario. Muchas gracias, Carolina. Realmente fue una sesión muy enriquecedora y por lo tanto ya empezaron a salir demasiadas preguntas. Vamos a comenzar con esta dinámica. Mira, déjame leerte la primera. Es de... Dame un segundito. Aquí está. Es de María Antonieta y ella pregunta, ¿cómo relaciona la inteligencia emocional, estabilidad mental y la psicología positiva según la crisis mundial que vivimos actualmente? Pues justamente necesitamos mucho de esto en la crisis actual que vivimos actualmente, porque tenemos, o sea, esta crisis está ahí, nos está afectando, además es una cuestión de la que podemos hablar todos los países porque nos está afectando a nivel mundial y además más o menos nos está afectando de una manera similar. Va a contraer una crisis económica posterior, vamos a ver sufrir a mucha gente. Con lo cual, cuanto mejor estemos preparados dentro, cuanta mayor estabilidad mental y cuanta mayor inteligencia emocional, mejor gestión emocional desarrollemos, mejor vamos a poder afrontar todas las circunstancias que vamos a tener que vivir, que van a ser muy complicadas. Esto, lamento ser tan dura, pero es así, por desgracia. Entonces, las personas que trabajen mejor su interior van a estar más preparadas y probablemente van a tener más oportunidades que las que se dejen llevar por esta corriente, por este tsunami que nos está afectando a nivel planetario. Claro.
Pues mira, aquí hay otra pregunta más. Esta es de Karina Hernández y dice, ¿cómo convencer a los directores, gerentes, propietarios, etcétera, sobre la identidad de la productividad que surge cuando se crea una cultura organizacional que integra la inteligencia emocional corporativa? Bien, ya por fortuna esto ya es una corriente que se está desarrollando no de manera masiva, por desgracia, pero sí que hay muchas empresas que están viendo cómo bueno, de hecho, por ejemplo, en Harvard hay una asignatura que es felicidad. Si Harvard, que es una escuela fundamentalmente de economía, ha introducido ya desde hace por lo menos una década una asignatura que versa sobre la felicidad humana, es que la felicidad es rentable. Y además tiene una rentabilidad que es bidireccional, es una rentabilidad win-win, porque si yo permito que tú estés a gusto en mi organización, tú me vas a dar mucho más que si no estás a gusto en ella, con lo cual, en este sentido, Harvard es un ejemplo y luego hay muchos estudios e informes ya que determinan cómo aumenta la productividad cuando se cuida la salud y el bienestar de los colaboradores. Baja o sea, se disminuye el absentismo laboral, hay menos bajas laborales. Todo esto ya hay estudios que, bueno, si a alguien le interesa me puede escribir a ese email y le puedo enviar, porque hay estudios ya que demuestran cómo funciona el desarrollo de la inteligencia emocional, del bienestar, de la conciliación dentro de las organizaciones. Claro, desde luego, como lo comentas, está en pantalla tu correo para, si no alcanzamos a leer todas las preguntas, se pueden apoyar a través de tu correo para que así las puedan hacer llegar. Mira, aquí tenemos otra más de María Luisa y dice, ¿qué nos recomiendas hacer en las empresas cuando termine la pandemia para atender la salud mental de los colaboradores? Pues bueno, coaching es súper interesante porque el coaching es como, sabéis que soy directora de un programa de formación en coaching, con lo cual conozco bastante profundamente esta metodología y yo he descubierto dos cosas de ellas. Una que es la antesala a la psicología, con lo cual para personas que no tengan patologías, que sean, bueno, pues cuestiones que nos pasan a todos, ¿no? De malestar y demás. El coaching ayuda mucho a mejorar ese estado emocional y por otro lado, planes de bienestar dentro de la organización y trabajar mucho con ellos, cómo se sienten y qué se puede hacer para mejorar. Y el coaching también es una muy buena herramienta de desarrollo del talento, con lo cual, si al final tú estás enfocado en algo, si tú tienes un reto sobre el que trabajar, que es desarrollarte a ti mismo en cualquier aspecto, eso te va a permitir no enfocarte en el malestar, en la angustia que se haya podido vivir, sino en cosas mucho más potenciadoras. No sé si me he explicado. Sí, claro, claro, realmente es de esta manera yo creo que es en la que se pueden apoyar de mejor manera. Y aquí hay otra más de María de Lourdes y pregunta, ¿cuál es tu opinión con respecto a la mentalidad disruptiva como habilidad para este siglo? Estoy totalmente a favor, es decir, la disrupción al final lo que nos lleva es a ser personas más, por un lado, más creativas y por otro lado, que tenemos mayor capacidad de adaptarnos a los cambios. Y como hemos visto, el entorno en el que vivimos de complejidad, incertidumbre, ambigüedad y volatilidad hace que, bueno, se habla, ¿no?, de organizaciones líquidas donde esa fluidez está muy presente, con lo cual vamos a ese tipo de mundo y de organizaciones y, por supuesto, la disrupción es una habilidad necesaria en este entorno. Perfecto, perfecto. Mira, aquí acaba de entrar otra, es de Tomás Vázquez y comenta, ¿qué tanto afectaría el desempeño de los colaboradores por esta pandemia en los resultados de las organizaciones? Bueno, está siendo un tiempo complicado, muy complicado porque, bueno, pues hay empresas que han tenido que tomar decisiones temporal o permanentemente, pero la economía se está viendo afectada, lógicamente,
y la gente en las empresas tiene miedo y siente mucha incertidumbre, igual que la puede sentir un empresario o una persona en su propia vida, ¿no? Pues los empleados, los colaboradores sienten mucho miedo y mucha incertidumbre, con lo cual hay que tener muchísima empatía con ellos sin dejar, o sea, marcando unas líneas que no se pueden cruzar, como siempre, porque hay una norma dentro de la organización y una cultura y un estilo, pero es cierto que está siendo un año muy complicado porque la gente tiene mucha incertidumbre y mucho miedo y eso se traslada al día a día del trabajo, con lo cual es necesario tener muchísima empatía y muchísima comunicación con todos los colaboradores de una organización para que se sientan más tranquilos y bueno, y de repente recuperen la confianza, ¿no? Claro, eso sí es más que nada tener confianza a lo que va a provenir, a lo que tenemos que vivir. Realmente no es como seguir con ese miedo, sino intentar vivir de Y de esta nueva hecho, manera. y de hecho, perdona, Eric, lógicamente dependerá de cómo trabajen las organizaciones estos sentimientos de incertidumbre y de desconfianza en las personas, se verán reflejados en los resultados, lógicamente, posteriores de las organizaciones. Es así. Exactamente. Pues mira, ya de las últimas preguntas, esta fue durante la sesión. Preguntaba Guadalupe Estrada, ¿dónde podemos encontrar más información acerca de los modelos de relación? Uf, es que es algo muy nuevo que he estado, no, es algo que yo he creado, no he visto nada por ahí todavía porque ha surgido de las cuestiones que me estoy encontrando en las empresas con las que trabajo. Entonces he generado ese modelo porque lo necesitaba para poder ayudar a las organizaciones a mejorar esos modelos de relación. No obstante, en el blog de identidad organizacional, en la página web, en la parte de noticias, escribí un artículo sobre esto la semana pasada y hemos creado un espacio que son 52 semanas de inteligencia emocional, donde cada semana va a haber un artículo relacionado con la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones. O sea que ahí cada semana iremos dejando información sobre todo esto que hemos hablado hoy. Y esta persona, si lo desea, puede escribirme a mi mail para recordármelo y puedo buscar cosas que le puedan interesar o que estén más alineadas con lo que exactamente está buscando. Perfecto, perfecto. Pues Carolina, muchas gracias por esta gran sesión. Realmente fue muy positiva, muy increíble para lo que nos depara para un futuro. Realmente nos hace mucha utilidad. Y pues comentarles a todos, recordarles que esta sesión fue grabada porque están preguntando mucho, que les encantaría volver a verla o llegaron un poquito tarde y no la pudieron tomar completa. Está siendo grabada y en los próximos días se las haremos llegar a sus correos. Y también están preguntando si nos puedes compartir los links de los videos Por supuesto. pues, realmente yo les voy a enviar una carta de agradecimiento a todos donde vendrá este video y ahí podemos incluir el link de los videos para que los tengan a la No, vista. lo que haré, Eric, será en las diapositivas donde estaba el vídeo, Ok, pondré el link el a link. YouTube para que lo Ok, tengan, exactamente, para que vean perfecto. dónde va ubicado también, ¿vale? Ok, sí, perfecto. Otro plus para todos ustedes es que les haremos llegar la presentación de Carolina que utilizó esta tarde. Pues bueno, les recuerdo que visiten nuestras redes sociales, que estén al tanto de todos los eventos que están por el momento en McGraw-Hill y de los próximos que se acercan. Realmente, Carolina, te agradecemos demasiado nuevamente por esta sesión. Realmente fue muy, muy, muy buena sesión. Muchísimas gracias a vosotros y por supuestísimo estoy a vuestra disposición desde España cuando lo consideréis oportuno para profundizar en alguno de los temas que hemos trabajado o en otros que puedan interesar a vuestro público. Perfecto. Pues bueno, mil gracias a todos por estar esta tarde conectados. Que tengan muy, muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Gracias.